La anulación de la cesión de terrenos para la portuaria TCQ levanta polémica y algunos sectores creen que existen recursos para apelar a esa decisión. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Portuaria. A continuación la nota con esta información. La Sala Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del contrato de usufructo oneroso entre la empresa portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal Sociedad Anónima. Víctor Taracena, jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo, indicó que la sentencia es extensa, por lo que aún la evalúan para determinar si se abarcaron todos los extremos planteados por la demanda de la PGN y hasta que cobre firmeza podrán evaluar los efectos que pueda tener. TCQ opera ahora bajo el nombre APM, el 34% de la capacidad de la portuaria Quetzal. Antonio Maluf, presidente del CACIF y de Agexport, manifestó que la portuaria es un recurso importante para la competitividad y comercio del país. Sabemos que va a seguir trabajando y esperamos que se solucione de la mejor manera para que no pierda el pueblo de Guatemala, ni tampoco pierda el empresariado que usa ese activo que le está sirviendo para el beneficio de la competitividad del país. Hay maneras de castigar a los corruptos y a los corruptores y que el activo sea un bien que el país use. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Emilio Artiga. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Portuario. Usted ya escuchaba y veía las imágenes del reportaje de Ligia Herrera, la decisión que se toma de anular esa cesión de terrenos a TCQ. ¿Qué consecuencias tendrá? Y como ya lo manifestaba también el sector empresarial, la preocupación de que esto pueda generar problemas en el tránsito de las mercaderías por ese lugar. Esa es la etiqueta SF Portuaria. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy tenemos a Daniel Herring y Rosa Peta. Muy buenas noches. Buenas noches. Es de larga data ya el tema de TCQ. Algunos incluso ya se les había olvidado el asunto, que estaba en un proceso legal. Con esta decisión, ¿se está arrojando más luz o sombras a la situación de la portuaria Quetzal, que recordemos tiene en el pasado la gestión del Partido Patriota, incluso a algunos sujetos como Alan Marroquín, entre ellos vinculados a TCQ? ¿Qué pasa con la portuaria y por qué puede tener consecuencias negativas incluso esta decisión que se toma este día, Estuardo? Bueno, el caso TCQ tiene ya, como dijiste, larga data, ¿verdad? Y el caso TCQ nace precisamente de un acto corrupto, por lo menos denunciado o presuntamente corrupto, de una mordida de, ¿cuánto era? 25 millones de dólares. Para poder tener el usufructo de los contenedores y el recibimiento y todo el espacio ahí para poder funcionar. De hecho, este es uno de los grandes casos que todavía tiene TCQ es uno de los casos que tiene también en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Y algunos prófugos. Y prófugos, y luego pues tiene... explicar el caso es bastante largo, es complicado, pero básicamente es una empresa que era una empresa de Barcelona que quiere comprar los derechos aquí en Guatemala. Pues no comprarlos, sino tener el usufructo, porque eso no se puede vender. Principiemos por ahí. Igual como las frecuencias radiofónicas y todo eso no se puede vender, solo se puede dar en usufructo. Esto se iba a dar en usufructo, ellos lucharon muy fuerte, pero la forma que lo hicieron fue a través de una mordida bastante generosa, ¿verdad? 25 millones de dólares. Pero todo se complica porque luego se vende, ¿no? Y luego al final se da la transacción, pero en el ínterin
que era TCB básicamente, era Contenedores de Barcelona, es comprada por una empresa holandesa. Y esta empresa holandesa no solo compra Guatemala, sino compra usufructos, creo que en 12 países más, 12 puertos, ¿verdad? Porque le interesa tener también una red de puertos de distribución marítima a nivel del continente. En eso se da cuando sale a luz el caso de la línea, y el caso de la línea 1, la línea 2, también saca a luz el caso TCQ, que originalmente era el caso TCB. Y muy sencillo que para obtener ese usufructo empezó por un acto corrupto, ¿verdad? Y yo creo que ahí es el nacimiento de esto. En ese proceso se está cuando se pide una opinión a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación. Eso fue todavía en agosto del 2015, todavía está de presidente Otto Pérez Molina. Roxana Valdetti ya no es vicepresidenta, de hecho ya no es vicepresidenta. Y lo que sucede es que la PGN, en la primera opinión, dice que ese contrato que se hizo entre el Estado de Guatemala y en ese caso era TCQ, por los derechos que adquiría, no era válido. Y le aconsejaban, estaba la señora Villagrán, ¿verdad? Correcto, y le aconsejaban al presidente de la República anular el contrato, dar marcha atrás en esto. Pero lo que no sabíamos entonces era que detrás o por lo menos detrás de toda la transacción, había una generosa, presunta mordida de varios millones. De hecho, el que relata este caso es Juan Carlos Monzón. Y una de las cosas que parecerá extrañas es que él todo el tiempo mantuvo la idea que eran 25 millones de quetzales. Es cuando ya empieza la repartición del dinero y porque a él lo dejan encargado, eso es lo que él cuenta, ¿verdad? Que dice, y de hecho por este caso está preso creo que un argentino, un español, hay varios que están detenidos en Guatemala, ahora, por fin le revelan que son dólares, y él mismo cuenta que se queda sorprendido por la cantidad de dólares. Muchas veces, y lo que hemos hablado acá es el dilema de, bueno, si esta negociación se dio entre la corrupción y en esta nube gris de transacciones no lícitas, se tiene que detener la operación de la portuaria. Es que esa fue la recomendación, ese es el dilema. Eso fue lo que dijo la PGN en agosto del 2015. Pero detener, digamos, las actividades de la portuaria podrían tener consecuencias negativas, y aquí es donde existe ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué es más beneficioso para el país? ¿Irnos por esta vía y detener las operaciones, o continuar operando mientras se busca una alternativa para darle claridad al caso? Hay una cuestión que la resolución que hoy se está discutiendo, ¿verdad? De la resolución que sale a luz hoy, es casi regresar todo el proceso a otra vez. Pero eso es lo que dice la resolución. Eso no agota el dilema y el debate que hay que poner sobre encima de la mesa. Porque ya hubo inversión también de la parte interesada, hubo inversión. De hecho, vino precisamente las instalaciones ahí están. Están las instalaciones, está la inversión, está todo. Un puerto no es algo que se pueda poner un puerto al lado a competir o algo así, es una infraestructura bien pesada y compleja, y al final el bien al país, pues en términos de la actividad económica, es bastante claro. Entonces, sí hay un gran dilema moral, en gran medida, pero que tiene que tener componentes desde políticos hasta económicos, como digo, pasando por los dilemas éticos. Y yo creo que más o menos se había ido trabajando hacia poder operar todo esto, mientras iban dilucidando los culpables. Yo creo que esa era, por lo menos, de actitud de las entidades persecutorias, del gobierno, de los empresarios, como ha salido el presidente del CACIF claramente a hablar hoy en ese sentido, pero esto ha venido del lado de PGN y de un juzgado. En la alternativa, digamos, intermedia, puede ser válida aún. Cuando hablamos de la cesión de terrenos, que era una de las partes, y creo que más claras, que existían irregularidades claras en ese sentido, que es lo que hoy se resuelve, en donde dicen que es una concesión disfrazada. Como decía Estuardo, puede retrotraer mucho de las cosas que ya se habían aclarado, por lo menos en la actividad diaria de la portuaria.
¿Cómo no perder mientras se pueda aclarar el proceso? Vamos a ver, en el proceso no es tan así que era una actividad diaria que estaba ahí. Ahí hay que tomar en cuenta que había también procesos legales presentados también por las otras, por las otras rampas. Había procesos legales en términos de si se podía darle el privilegio casi de privatización a esta empresa en esta área, en los terrenos donde está, y qué iba a pasar con los otros. De hecho, los otros empezaron a defenderse, ¿verdad? Los que ya estaban ahí. Son cinco rampas, 5 empresas. Hasta el sindicato emitió su hasta opinión. El sindicato, sí. Aquí hubo, vamos a ver, aquí hubo una participación también de los sindicatos. De hecho, de los sindicatos, 2 también terminaron presos, ¿verdad? Eran aquellos 2 que llegaron bien borrachos a recoger parte de la mordida, ¿verdad? Eso lo cuentan precisamente los colaboradores eficaces, que eran 2, creo que tenían hasta el mismo nombre, ¿verdad? Y que llegaron a recoger ahí a un chalet en el puerto, llegaron a recoger una mordida, pero iban muy borrachos, ¿verdad? Si eso lo cuentan las mismas fuentes, testimonios de los testimonios. Entonces, colaboradores aquí pero digamos los otros que están operando en el área también están ahí. A pesar de todo eso, se hizo la inversión, hay infraestructura que se construyó, y regresar el caso otra vez al cuadro 1, como que si fuera perinola esto, así de una vez de regreso al cuadro 1. Híjole, imagínate. Estamos pecando de puristas aquí en este caso. Pero es que PGN, yo creo que tenemos que ir a la opinión de PGN, que no era opinión, era una decisión de PGN creo que el 22 de agosto del 2015. Le aconsejaban al presidente Pérez Molina que anulara de una vez eso. Pero eso es un consejo de PGN, y hay otras opiniones encima de la mesa. Yo sí creo que toda la lucha contra la corrupción la tenemos que plantear haciendo en la medida de lo posible operable el sistema. Vamos a cancelar todos los contratos de proveedores con el Estado, porque asumimos que en buena parte de esos contratos ha habido algún tipo de actividad maliciosa y de negociación espuria. Yo siento que no. O sea, creo que el daño puede ser mucho más grande, no solo al Estado, no solo a la ciudadanía, a la misma lucha contra la corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción necesariamente tiene que pensar en cómo hace procesos de transición y cómo mientras van caminando los casos también pueden caminar operaciones como esta. Y en el caso de TCQ todos sabemos que hay una complejidad adicional porque la empresa es comprada por una empresa digamos esta última empresa que no tiene la responsabilidad de la anterior que negoció con los de turno. Uno podría decir compró algo que tendría que haber sabido que estaba mal, pero de facto no fue esta empresa la que hizo todo el negocio supuestamente mafioso. Entonces, yo sí creo que le da complejidad al tema y que para mí se tiene que ser un principio. Y creo que el debate es muy bueno, creo que el debate es muy necesario, que es uno de los debates cruciales, el de la lucha contra la corrupción, con todas sus ramificaciones que tenemos en el país en los últimos 2 años. Y si me preguntas a mí, yo sí creo que tiene que operarse en la medida de lo posible y hacer esfuerzos para que se opere. Bueno, vamos al primer corte de la noche en la etiqueta SF Portuaria. Al regresar hablamos de la encuesta empresarial que, entre otras cosas, evidencia menos inversión durante este año. De eso hablaremos luego de la pausa.